Muy buenas noches, bienvenidos al tiempo del repaso de la actualidad. Estamos aquí en directo en Mírame Televisión. Saben que desde el pasado lunes hemos arrancado una nueva temporada. Empezó el lunes el programa La Tertulia de Mírame Sport con nuestros compañeros de Radio Marca y el martes, ayer, empezábamos ya en el Canarias al Día, aquí en La Tertulia con nuestro director, con Manuel Artiles, por cierto, en un programa que ha generado mucha repercusión, porque nos dedicamos sobre todo a analizar los altos cargos del gobierno de Canarias y especialmente aquellos que consideramos unos echaderos. Pues bien, aunque no acabamos de repasar a todos los altos cargos, ya les tengo que anunciar que el próximo martes retomaremos de nuevo con Manuel Artiles aquí ese repaso, en el que también me acompañará, como cada martes y también como cada jueves, hoy excepcionalmente miércoles, porque como saben, mañana es festivo, nuestro compañero periodista de Onda Cero Canarias, Óscar Martín. Óscar, muy buenas noches, gracias por estar aquí en Mírame Televisión una temporada Efectivamente, muy buenas noches, David, muchísimas gracias a todos, buenas noches a toda la audiencia de Mírame Televisión. La verdad que ha dado muchísimo que hablar, no sé cómo han sido las reacciones que tú has tenido en tu teléfono, pero mucha gente me ha dicho, oye, que yo también conozco un echadero en mi ayuntamiento, ¿no? La gente buscando, abriendo nuevos echaderos a raíz del programa de ayer. Efectivamente, ¿no? Porque la gente además también, la ciudadanía colabora, ¿no? Siempre aporta algunos datos, algunos nombres de hombres y mujeres que efectivamente consideran bueno, que han podido protagonizar bueno, pues cierto enchufismo, echaderos o colocados por cargos públicos. De luego es importante que la ciudadanía, la opinión pública sepa el gasto, el montante de lo que cuesta un gobierno y que efectivamente aquellos que están colocados en algunos cargos de responsabilidad que, bueno, que en cierta medida siembran ciertas dudas de si valen o tienen cierta valía o funcionalidad en los tiempos que corren, pero luego esto yo creo que a la gente le gusta y además ha tenido, como decía David, mucho impacto. Sobre todo porque al final estamos hablando de dinero público. Cierto. Más altos cargos, más consejerías, más viceconsejerías, más direcciones generales. Al final es un mayor gasto para la comunidad autónoma, en torno a casi 2 millones de euros que cuesta de más este nuevo gobierno con respecto al anterior ejecutivo. Pero bueno, nosotros vamos a analizar muchísimos asuntos de actualidad. Eso será, como les digo, ya el próximo martes. Y hoy nos vamos a centrar en otros asuntos que están indignando mucho a la población, sobre todo a la población que oposita en Canarias, que lleva mucho tiempo estudiando, preparándose oposiciones para el cuerpo de administrativos de la comunidad autónoma. Unas oposiciones que comenzaron hace 2 fines de semana y que, sin embargo, bueno, pues han tenido que ser suspendidas después también de que el propio Tribunal Calificador dimitiera. Un auténtico escándalo por cuestiones como las que les vamos a comentar a continuación. Solo algunos datos: de más de 4.260 aspirantes que se presentaron a la prueba, solo aprobaron 9 personas. Imagínense que solo del 45% superó el 1 de la nota y solo un 90%, o más del 90%, perdón, no pasó del 3. Óscar, la verdad es que datos que ya de por sí llaman muchísimo la atención y que además tienen bajo sospecha a una figura, a la exdirectora general del Gobierno de Canarias de Función Pública. Efectivamente, o sea, solo 9 de 4.000 aspirantes superaron esa primera prueba. Se celebró el fin de semana pasado, tanto en Gran Canaria como en la isla de Tenerife, y eso creó efectivamente, de hecho la gente, a mí me transmitieron algunos que se presentaron, date cuenta, David, que se presentan interinos, que desde luego, bueno, pues se juegan su futuro laboral, de no lograr esa plaza se van a la calle, ¿no? Eran las pruebas de administrativo, ¿no? Y a mí me han contado algunos que se presentaban, o que se presentaron efectivamente, bueno, que están trabajando en la administración, que tienen mucha experiencia en la administración pública, que no daban crédito a la dureza, al tremendo sospechoso nivel de esas pruebas, insisto, y eso pues provocó mucho revuelo a la salida de las pruebas, insisto, como a mí me han trasladado y han trasladado también a otras personas y a otros medios de comunicación. Y bueno, pues ha creado un cisma en el gobierno, en la actual dirección general de función pública, que en estos momentos la ostenta Francisco Rodríguez. Francisco Rodríguez, el actual director general de Función Pública, ya fue director general de Función Pública en la época de Barragán, cuando era José Miguel Barragán, consejero de la Presidencia y Justicia de la Comunidad Autónoma. Digo Francisco Rodríguez porque ha sido protagonista, porque de hecho él como novedad aceptó la dimisión de todo un tribunal, que todo el tribunal, esta es la resolución, dimitió después de la polémica y que además también ha decidido abrir un expediente informativo. Y en este caso, bueno, pues hay un nombre propio donde están centradas todas las miradas, insisto, unas pruebas bajo sospecha que, como decíamos el pasado martes, es Lucía Águeda Márquez. Ahí están centradas todas las miradas. ¿Quién es Lucía Águeda Márquez? La que en aquella época, cuando Julio Pérez era el consejero, Partido Socialista, era la directora general de Función Pública. Insisto, se ha abierto un expediente informativo
todo el tribunal dimitió, por tanto, se abre un abanico muy importante para determinar qué ha ocurrido exactamente. En cualquier caso, esto es un escándalo sin precedente en la función pública de Canarias. Unas pruebas que generan muchísimas preguntas. Vamos a intentar dar respuesta a algunas de ellas, pero hay una cosa que llama mucho la atención. ¿Por qué está bajo sospecha esta exdirectora general del Gobierno de Canarias? Porque, entre otras cuestiones, dos de las personas, o las dos personas que sacaron una mejor nota, corrígeme si me equivoco, sí, en esta prueba, precisamente tienen un vínculo directo con la exdirectora general de Función Pública. De hecho, ha trascendido ya los medios de comunicación. Algunos rotativos llevan siguiendo este asunto durante toda la semana y, bueno, han saltado algunos nombres, efectivamente. ¿Por qué esta figura está bajo sospecha? Porque apuntan a una hija y al yerno, es decir, a una de sus hijas, una hija concretamente de la que fue directora general de Función Pública, y a su pareja. O sea, la hija se presentó y obtuvo la nota efectivamente, más alta. En este caso... O sea, es una de las 9 personas que aprobó. Efectivamente, la mayor nota, 7,5. Insisto, apuntan algunos rotativos a la hija de la señora Lucía Águeda Márquez, y su yerno 7,4. Insisto, 7,5 su hija, su yerno un 7,4. Son notas bastante altas porque incluso algunos preparadores han sido bastante críticos en otros medios de comunicación, donde han criticado la dureza de las preguntas. Un examen era muy complejo, es muy complicado que alguien obtenga una nota tan alta. Por eso se está investigando, es quizás la hipótesis más plausible, el hecho de que se haya filtrado el examen por parte de alguna persona del tribunal. Yo tengo que decir que la comunidad opositora está bastante indignada, pero también están indignados los propios funcionarios, los propios trabajadores, empleados públicos de Función Pública del Gobierno de Canarias, porque evidentemente por culpa de una serie de personas que esperemos que se depuren responsabilidades, que han obrado de manera completamente negligente, la imagen de la Función Pública del Gobierno de Canarias está por los suelos. Desde luego, eso es una clave importante que hay que trasladar, por eso es importante que tenga relevancia este escándalo. Primero, la indignación de los que se presentaron, que salieron absolutamente indignados, salieron sorprendidos, y luego, pues como dice David, hay una indignación generalizada en el funcionariado de esta comunidad autónoma, no solamente del gobierno autónomo, sino del resto de instituciones de la comunidad autónoma, porque tira por tierra, efectivamente, en este caso, bueno, pues la administración pública, el derecho, las oportunidades, la garantía de acceder a un puesto de trabajo a través de una oposición pública, y esto yo creo que tiene que llegar hasta el final. Por cierto, hay quien representa algún colectivo que ya iremos contando, que parece que ha anunciado que podría llevar este asunto a la Fiscalía. Obviamente este asunto va a tener mucho recorrido, nosotros hoy lo vamos a empezar a tratar, pero por supuesto le vamos a dar continuidad a lo largo de los próximos programas. Vamos a ver algunos de los titulares que nos han dejado estas oposiciones bajo sospecha, como titulaba el Canarias Ahora. Solo 9 aprobados de 4.200 y vínculo entre las dos mejor puntuados, en este caso con la exdirectora general de Función Pública del Gobierno de Canarias, como decía Óscar Martín. O, por ejemplo, la provincia ha ido más allá en esa investigación y nos ha contado que la exdirectora de Función Pública participó en otras oposiciones en las que lograron plazas familiares, algo que, como ustedes pueden comprender, es completamente incompatible con un puesto de alto cargo, porque cualquier director general, en este caso y sobre todo de Función Pública, tiene que alejarse lo máximo posible de cualquier prueba, cualquier oferta de empleo público. Bueno, ustedes saben si son opositores, si han opositado en alguna ocasión o si tienen probablemente a algún familiar o algún conocido que es opositor, la dureza que eso supone. Son muchísimas horas de estudio, son muchísimas noches sin dormir, son horas y días en los que, bueno, pues se arrastran malos humores, es muy complicado mantenerse en pie a lo largo de todo el proceso que dura una oposición. De verdad, es un trance bastante duro para todas aquellas personas que de verdad se dedican a estudiar para conseguir un futuro laboral mejor. Qué duda cabe de que ser funcionario en una comunidad autónoma es un buen puesto de trabajo. En este caso estamos hablando de unas oposiciones del Grupo C. Bueno, nosotros queremos hablar con una de las personas que lleva, según me contaba esta mañana, 4 años preparándose para oposiciones, que se presentó también a estas oposiciones de administrativo de la comunidad autónoma y que evidentemente desde hace tiempo, desde incluso antes del examen, ya algo le olía mal. Carlos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes por darme voz en el programa. Y lo primero que quiero decir, que yo todo lo que les voy a contar va a ser presuntamente, ¿vale? Que quede claro. Hablo en nombre de muchísimos de nuestros compañeros que se han presentado al examen, que no quieren hablar porque tienen miedo a represalias y demás. Y entonces les voy a empezar a contar cómo ha sido esta historia, porque esta historia tiene 2 patas. La primera de ellas empieza el viernes antes del examen.
¿vale? ¿Por qué? Porque se presenta un comunicado donde se dice que por medidas organizativas, que no es así, porque eso es porque no han resuelto los recursos que tenían contra el listado definitivo de que se iba a hacer el examen el día 1, nos dicen que al examen vayamos los que estamos en ese listado. Y los que han presentado el recurso, si en su momento se estima, ya les harán el examen. Con lo cual, yo ahí planteo un recurso porque ya no hay igualdad. Le estás dando más tiempo para estudiar y para saber por dónde va a ir el examen. Eso es una ventaja, obviamente, para esos opositores en este caso, claro. Exactamente. Pues el domingo vamos al examen. Lo entregan 1 hora tarde. En nuestro aula no se leen las instrucciones. Llegan allí con un sobre y empiezan a repartir exámenes. No nos dicen nada de un sorteo ni nada. Luego, aquí en la comunidad autónoma, algo también incomprensible hoy en día, se hacen a lápiz. Claro, empiezas tú ya a pasar, te dan el examen, ¿no? Claro, la gente que no ha hecho nunca un examen tampoco sabe que lo tienes que tener boca abajo, que tal, que no sé cuánto, empiezan a mirar. Bueno, hacemos el examen. Yo cuando empecé a leer aquellas cosas, se me desencajó la cara. Y llevo 4 años opositando y es el primero que suspendo en 4 años, de un primer examen. Pero bueno, lo intentas hacer y tal. Yo había hecho el de subalterno esa misma mañana, que también fue complicado, pero bueno, ni punto de comparación. Pero es que en este examen eran preguntas sábanas, o sea, de medio folio, necesitabas 5 minutos para leerlas. Después no metían un salto de página, o sea, tenías la pregunta con la letra A en una página, la B y la C por otra y tal. Pues bueno, y yo me quejé de esa dificultad. Yo no me esperaba que iba a saltar todo esto que ha saltado. Y bueno, pues yo hablo y cuento todo esto que ha pasado, pero a raíz de hablar esto, claro, ¿qué fue mi conclusión? Que dije, bueno, si aprueban 5, muchos son. Y si aprueba alguno más, digo, pensaré que ha habido filtraciones. Pero vamos, que eso era hablar por hablar. Yo ignorante de mí. Pues me empezaron a llegar rumores de que efectivamente se iban a aprobar ciertas personas, tal. Luego ya se empezó a decir que 9, que tal, que no sé qué. Digo, bueno. Y entonces y ahí fue cuando por la dificultad del examen pedimos la dimisión del tribunal, que concretamente lo pedí yo en la radio, pero sin saber toda esta mandanga, claro. Claro. Y efectivamente así ocurre. Al final publican las notas y hay 9 aprobados y las mejores notas esta señorita y su marido. Y empiezo a tirar del hilo. Digo, coño, pues voy a buscar aquí qué ha pasado, a ver qué más cosas puedo rascar. Bueno, pues ya me encuentro que en el proceso selectivo de auxiliares de biblioteca también habían participado ellos, yo también. Y veo que otra vez tienen las mejores notas y consiguieron plazas sin méritos. Porque tengan en cuenta que cuando hablamos de oposición hay 2 tipos, oposición y concurso-oposición. El Gobierno de Canarias siempre es concurso-oposición y normalmente para obtener plaza cuentan mucho los méritos. O sea, normalmente lo hace quien tiene méritos. Estas 2 personas no tienen méritos ninguno de haber trabajado de auxiliar de biblioteca ni nada, pero de 10 plazas que hay en turno libre, 1000 y pico personas que se presentan, oye, no me digas cómo en una familia ha conseguido que 2 personas entren para adentro. Hombre, muy bien preparadas tenían que estar, Carlos, o la hipótesis que todos barajamos y que se está investigando es un poco lo que tú también has comentado. Yo entiendo que tú crees que una explicación razonable a todo lo que ha ocurrido es que el examen haya sido filtrado por parte de alguien del tribunal. Ahora sí lo pienso, pero presuntamente. Sí, lógicamente. Pero es que hay más, es que tú empiezas a escarbar y hay muchísimo más, porque en subalterno de ese mismo año también se presentó él y tiene la mejor nota. Lo que pasa es que ahí no ha conseguido plaza porque no tenía méritos. Pero todavía hay más. Te pones a seguir investigando y encuentras el proceso de ciencias químicas donde Águeda es presidenta del tribunal y participa su hijo. Vale. Se sacan las notas del primer examen. Obtiene las mejores notas. Y lo firma el señor Gregorio Martín Plata. Vale. Segundo examen, 3/4 de lo mismo. Vale, digo, qué cosa más rara. Y digo, voy a mirar algo más. Me voy a mirar el proceso de promoción interna de gestión del grupo A2, donde el presidente del tribunal es Martín Plata.
Vale. Participa la hermana María Eugenia Martín Plata. Y como no, obtiene las mejores notas. Y esta señora, casualmente, es la vocal, en el tribunal administrativo que acabamos de celebrar y de auxiliar. Vale. Y en este caso las notas las firma Águeda, que es la suplente. Vale. Hasta ahí todos de acuerdo. Hay vínculos familiares, obviamente, tienen que abstenerse y tiene que firmar otra persona. Pero es que esa abstención no se produce hasta 2 meses y pico después. ¿Cómo es posible, si tú sabes que participa tu hijo o tu hermana, que en 3 días no presentes tu abstención? Porque si se han fijado en este proceso administrativo de ahora, y este procedimiento informativo que han abierto y tal, ¿saben a quién nombraron para investigarlo? No. A Martín Plata. Qué casualidad, pero es que este hombre era suplente en este tribunal también. Y qué casualidad que ha presentado su abstención 3 días después de que muchos hemos pedido su recusación. Aquí se ha debido dar cuenta rápido que tenía que presentar la abstención porque había vínculos. ¿Vale? Que son cosas muy raras. Y vuelvo a repetir, todo presunto. Sí, pero Carlos, la verdad es que lo cierto es que, ahora voy a dejar que nos lo sigas contando, te estamos escuchando con detenimiento, pero entendemos un poco la capacidad o esa labor de investigación en la que has llegado, porque primero, porque estos datos son públicos, se pueden consultar, y las personas que están opositando normalmente se cuidan mucho de mirar estos datos, sobre todo también cuando hay méritos de por medio, porque al final si tú en un primer examen obtienes una nota, vas a estar preocupado de que esas otras personas que están, bueno, pues rondando contigo, ¿no?, que pueden estar aspirando contigo a la plaza, te gusta saber qué méritos tienen, estás pendiente, evidentemente, entre otras cosas, para evitar, bueno, pues que te puedan hacer alguna triquiñuela, ¿no? Claro. Pero es que imagínate, desde hace tiempo nosotros ya, como sospechamos tantas cosas, claro, yo normalmente, yo y más compañeros que tengo, de los que sacan plaza, solemos hacer una investigación para ver en qué oposiciones se ha presentado, tal, no sé qué, porque tú dices, pues mira, este ha participado en varias y mira, pues ya ha conseguido la plaza, y ahí te lo crees. Claro. Pero es que hoy hemos seguido investigando y salen más cosas, que es muy curioso. ¿Por ejemplo? Hoy han publicado las notas del proceso de subalterno que hicimos el mismo día que el de administrativo. ¿Vale? Sí. Ahí nos hemos presentado, que yo conozca, unas 10-15 personas, ¿vale?, de los que siempre vamos a oposiciones. Todos hemos aprobado, ¿vale? Pero todos hemos suspendido el de administrativo. Yo no voy a nombrar a nadie, ni voy a dar a nadie, si quieren lo miran o no lo miran, pero miren los aprobados de administrativo que se han presentado en subalterno y han suspendido subalterno. Algo incomprensible, porque tú dices, coño, en una de C1, con lo difícil que es, aprueban 9, suspenden 4.000 y pico, te presentas a subalterno y la suspendes. Un poco raro. Además, por aclarar, entiendo que son 2 oposiciones con un temario similar en parte, o compartido. Exacto. Lo cual hace más inexplicable lo que comentas, claro. Y ahora, encima también han tenido que aplazar el de auxiliar, porque era el mismo tribunal y demás. Pero tú imagínate el daño moral que nos están haciendo. Yo no tengo ganas ya de estudiar. O sea, yo ya tiro la toalla con estas cosas porque paso. O sea, es que si he aprobado Estado ahora, me voy para el Estado y no quiero saber nada de estos, porque visto lo que hay, es que prefiero ni seguir intentándolo, ¿no sabes? O sea, porque es que se te quitan las ganas. ¿Tú sabes el tiempo que yo he perdido y he quitado a mi familia para todo esto? Es comprensible. Bueno, y como yo, montones de gente que hoy me han escrito, compañeros que están trabajando de interinos dentro del Gobierno de Canarias, y dices, es que no tengo ganas ni de ir a trabajar. Mira, te voy a poner otro ejemplo. Este sí que digo también presunto, porque no lo he podido corroborar porque me lo han comunicado ahora mismo. Pero echen un vistacito también al proceso de administradores generales del 2021. ¿Vale? El tribunal lo forman Águeda, Márquez y Gregorio Martín Plata. Pero casualmente me han comentado que hay una persona que tiene una de las mejores notas que casualmente también es miembro del tribunal de administrativo. No voy a dar el nombre porque no lo he podido comprobar, ¿vale?
pero investiguen y miren. La verdad porque que aquí hay algo también. ya un poco, yo digo que está justificado, pero nos ha hecho el trabajo a los periodistas y sobre todo a quienes tienen que instruir ahora ese expediente reservado de información sobre este asunto. Claro. Que esperemos que, evidentemente, con todo lo que ustedes están diciendo, con lo que tú estás contando aquí, Carlos, lo primero agradecerte que hoy hayas entrado por teléfono. Sabemos de las dificultades de esto, sabemos que puede existir miedo a posibles represalias, es completamente coherente, pero también es verdad que es de agradecer porque al final la colaboración de personas como tú, que están también informadas, que llevan tanto tiempo siguiendo este tipo de procedimientos, puede ser clave, muy útil de cara a poder esclarecer las cosas que están ocurriendo, porque por lo que tú me estás comentando, al final nos estamos encontrando con que ha saltado la liebre con esta oposición, pero todo apunta a que no es un hecho aislado, a que puede ser incluso pues una práctica habitual en diferentes pruebas cuando además se repiten pues los mismos protagonistas, ¿no? Es que, efectivamente, es que mi malestar encima y todavía mi mal humor viene por ahí, porque dices tú, mira la que se ha liado por protestar por tus derechos, por tus cosas y demás, y dices, y luego le oigo al señor director de Función Pública que es que casi se pone de perfil, es que parece que está esperando que pase la tormenta para decir, venga, voy a levantar alfombras. Porque a mí no me digas tú que con todo esto, vamos, no pones a investigar a esta persona. Y aparte, que si te fijas en la resolución esta donde ha presentado la abstención y se le admite, en ningún momento lo nombran. Todo el rato dice el subdirector de personal, el subdirector, no da nombres. Y ahora nombrarán a otro instructor. Nosotros tenemos derecho a saber a quién nombran para investigar esto. Obviamente. Si no, nos están generando más indefensión todavía. Carlos, te va a preguntar encima, Dime. Sigue. Encima es que tú ahora dime con qué cuajo me pongo yo a estudiar ahora para unas oposiciones y ahora me dicen el examen de auxiliar y el 18 de noviembre. ¿Pero ustedes creen que tenemos cabeza para estudiar ahora? No, obviamente es imposible. Es muy complicado que en estos momentos ustedes puedan afrontar una prueba, insisto, con todo el sacrificio y el esfuerzo que requiere una prueba de una oposición de estas características. Carlos, me acompaña el compañero periodista Óscar Martín que te quiere preguntarte. Sí, Carlos, buenas noches. Cuando hablas de Martín Plata, ¿te refieres a José Gregorio Martín Plata, funcionario de la comunidad autónoma que ocupó un cargo del Partido Socialista en el Cabildo Insular de Tenerife? Correcto, pero vale. Yo eso del cargo lo desconozco. Yo sé que es funcionario y está en todos los tribunales. Vale, entonces debe ser José Gregorio Martín Plata, que fue consejero de turismo del Cabildo tinerfeño, Partido Socialista en la isla de Tenerife, Pedro Martín, presidente del Cabildo. Bien. Eso no lo sé. Claro, no porque lo sé. El José Gregorio Martín Plata que existe es ese. Luego está Lucía Águeda Márquez, que sustituyó a Montserrat García. Montserrat García en febrero, Consejo de Gobierno en febrero, insisto, sustituye a esta mujer. En aquella época quien gobernaba efectivamente era Julio Pérez, Partido Socialista. Quiere decir, por tanto, que independientemente de supuestos o presuntos vínculos familiares, también hay supuestos o presuntos vínculos políticos Partido Socialista. Estamos hablando de que José Gregorio Martín Plata fue director general de Función Pública entre 2019 y 2021 con el anterior gobierno socialista, evidentemente. Yo ya en esos datos me pierdo, yo eso sí que no lo sé. Yo sé lo que he investigado ahora y lo que atañe al funcionariado. Pero para hilarlo con lo que tú has político no lo sé. Claro, pero para hilarlo con lo que tú has contado al final, bueno, pues demuestra un poco una de las claves que tú dabas, Carlos, que es fundamental, que estas personas se tenían, claro, no solo por los vínculos se tenían que haber abstenido de su participación en estas pruebas, ¿no? Que es quizás... No, y lo hacen, pero tarde. Tarde, claro, sí, pero es que si lo haces tarde ya levantas la sospecha o dejas la sospecha abierta, ¿no? La verdad que es un asunto, Carlos, que vamos a seguir de cerca. Vamos a seguir hablando también con los sindicatos. Esperamos que los sindicatos hasta ahora, bueno, pues también muevan ficha. También, si me dejas, te voy a decir dos cosas. Cuéntame. Yo todo esto lo he puesto en conocimiento del defensor del pueblo y ya le he dicho que si lo tiene que llevar a la Fiscalía, lo lleve. Los sindicatos, pues sí, deberían de hacer algo, pero es que la recusación esta la deberían de haber presentado ellos. De hecho, algún sindicato ya presentó su malestar, pero a mí un malestar no me sirve. No. Porque a mí que me digas, es que me produce malestar, pero es que el malestar también me produce a mí, y estomacal y de todos los dolores. Sí. Y bueno, y después están otros órganos, por ejemplo, también está la justicia, está la Fiscalía, que incluso puede actuar de oficio ante todas las informaciones que están saliendo publicadas. Yo creo que hay materia suficiente para investigar esto con muchos más medios y en mayor profundidad. Pero insisto, para ello ha sido fundamental también la valentía y la participación de personas como tú, Carlos. Yo desde aquí, yo entiendo tu posición, tu desánimo actual, pero no nos queda otra que decirte que tienes que seguir adelante, que al final llevas una preparación de 4 años y que probablemente seas una de las personas que se merece estar dentro de la administración pública. Se necesita
pública, gente formada, para eso son las oposiciones en la administración pública, y no hay nada más injusto que vulnerar o adulterar una prueba, una oposición o una prueba, en este caso de acceso a la administración pública, porque al final acabamos con algo que viene en la Constitución, y es que haya una concurrencia en la que se premien los méritos y la publicidad y la capacidad de cualquier persona para poder acceder a la gestión de lo público, y no la igualdad, sin duda, y no otro tipo de cuestiones como en este caso los privilegios o la cercanía. Eso puede funcionar en la empresa privada, pero no puede ser en lo público, esos privilegios o esa cercanía a diferentes personas o esos enchufismos como los que hablábamos antes. Carlos, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a seguir con este asunto y vamos a seguir en contacto, de verdad. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes por lo menos podernos expresar y darle visibilidad. Sí, y vamos a seguir, de verdad, Óscar. La verdad es que escuchando a Carlos es tremendo el relato. Yo lo decía un poco, al final es lo habitual. Estas personas están muy preparadas, están obsesionadas con la oposición y es normal. O sea, están más de 8 horas al día estudiando, fines de semana, dejan de lado a sus familiares, dejan de lado a sus personas queridas para intentar aprobar una oposición. Y que después de tanto esfuerzo tú llegues y te encuentres con que se premia a otras personas, presuntamente, como decía Carlos, presuntamente, pero ya con unos indicios bastante potentes, por amiguismo, por nepotismo, por cercanía a otras personas que están en el poder, es completamente indignante. A mí me parece terrible, además, yo me pongo en la piel, ¿no? Yo entiendo que además gran parte de la audiencia debe estar absolutamente indignada, ¿no? Ha dado muchas claves, por cierto. Sí, ha aportado muchas claves este opositor, insisto, a este puzzle que hay que ir armando poco a poco, hay que ir desgranando para conocer efectivamente qué ha ocurrido, insisto, sobre esas supuestas irregularidades o supuestos tratos de favor. En cualquier caso, y además hay que entender, hay que ponerse en la piel el desánimo. Dice que ya efectivamente no se va a presentar en ninguna prueba. Ese desánimo probablemente lo tenga gran parte de los que se presentaron a esa prueba administrativa el fin de semana, insisto, en Gran Canaria y en Tenerife, porque además hay muchas personas, mucha gente que se juega la vida, que se juega su futuro laboral porque son interinos y que si pierden la plaza se van literalmente a la calle. Y a mí me parece sorprendente, me parece indignante que todavía a día de hoy se sigan produciendo estas supuestas artimañas. Digo supuestas o presuntas de momento artimañas, o por lo menos que se produzcan situaciones como esta que siembren la duda o la sospecha a la sociedad, a la opinión pública. Aquellos, primero, que se han presentado, a los que se quieren presentar o se van a presentar a cualquier tipo de oposición en una administración pública en esta comunidad autónoma, y de luego esto tira por tierra efectivamente la ley de concurrencia, efectivamente las oportunidades y el derecho que cada persona tiene para efectivamente acceder a un puesto de esas características con la dureza que eso supone. Y yo entiendo además que a esta hora de la noche gran parte de los funcionarios de esta comunidad autónoma, jóvenes y no tan jóvenes, están absolutamente indignados. Y digo, hay abierto un expediente informativo, a ver qué determina ese expediente informativo, insisto, expediente de función pública de la actual Dirección General de Función Pública, pero yo animo a que esto tiene que acabar en la Fiscalía, y es el órgano, la justicia, en este caso la Fiscalía, quien tiene que actuar y dirimir responsabilidades, si hay responsabilidades o no, o si se han cometido algún tipo de irregularidades, pero la Fiscalía tiene que intervenir, porque esto no puede ocurrir nunca más. Y nos preguntamos, Óscar, por el papel de los sindicatos. Uno de los primeros sindicatos en alzar la voz ante este escándalo ha sido el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias, el SEPCA. Nosotros queremos hablar con uno de sus representantes que ya nos acompaña al teléfono, Gustavo Ramos. Muy buenas noches, gracias por estar hoy aquí explicándonos un poquito más sobre esta cuestión que está generando tanta polémica, estas oposiciones del Gobierno de Canarias. Muchas gracias. Hola, buenas noches, David. Gracias por atenderme. ¿Cuál es la posición del sindicato SEPCA ante toda esta lluvia de informaciones que estamos conociendo y que, bueno, cada día engrandan o hacen más grande este presunto escándalo? Vale, si te parece, por poner un poco en antecedentes, me gustaría hacer primero un pequeño resumen, porque en estas oposiciones hay dos partes diferenciadas. La primera se produce los días 30 de septiembre y 1 de octubre, que fue la elaboración de los exámenes. Se habla continuamente de la promoción al C1, perdón, la promoción no, la oposición libre al cuerpo C1, pero es que el día anterior, el sábado, hubo oposiciones por promoción interna tanto al cuerpo C1 como al cuerpo C2. De estas tres oposiciones, nosotros recibimos varias quejas por la excesiva dureza del examen, por un examen que no se ajustaba a lo que se pide para estos cuerpos.
y a principios de la semana siguiente hicimos un comunicado en el cual hablábamos de preguntas con enunciados excesivamente largos, una dificultad teórica sobredimensionada y abundante exposición al fallo. Te cito textualmente: no es lo que pide el TREBET, que es el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para seleccionar opositores. A partir de ese momento es cuando ya se hacen eco todas las academias principalmente que han preparado a los opositores, y es desde que los medios de comunicación empiezan a hablar del tema cuando el tribunal propone su dimisión cuando salgan las notas. En ese momento no se sabía nada de quiénes habían aprobado y quiénes no. Salen las notas, los tribunales dimiten, y aquí hay que hacer un matiz, porque los tribunales han dimitido en el cuerpo de C1 libre y en el cuerpo de C2 libre, que se celebraba el primer examen pasado mañana, el 14 de octubre, está suspendido. El de auxiliares, ¿verdad? Pero hay que decir que es el mismo. ¿Perdón? El de auxiliares, ¿te refieres? El de auxiliares administrativos. Perdón, el de auxiliar. Sí, Sí, el de auxiliar. El de auxiliar. Pero es que hay dos cuerpos que se examinaron el sábado 30 de septiembre, que son C1 promoción interna y C2 promoción interna, cuyo tribunal fue el mismo. Hablamos en este caso de un máximo de 116 opositores en C1 y 26 opositores en C2, de los cuales no se ha hablado nada, los cuales se quejaban de ese examen dificultoso y examen que aún no se ha corregido. Entendemos que el tribunal también tiene que dimitir en estos dos procedimientos. La verdad es que escuchándote, Gustavo, ya de entrada, lo que yo veo es que aquí hay algo, yo no sé si se puede decir así, pero aprovecho para preguntártelo. ¿Tú crees que esto ha sido premeditado? Que con los datos que ustedes manejan ha sido premeditado, se ha preparado un poco todo este camino, esto con esos exámenes tan complicados, a sabiendas de que iba a haber muy pocas personas que iban a aprobar? No creo que el tribunal fuera consciente del examen que estaba haciendo, porque es que es un examen imposible de aprobar. A mí me gustaría ver las notas de promoción interna, porque te hablo de gente que posiblemente esté en un 99% también suspendida. Y como ha pasado en el procedimiento de libre, si hay algún aprobado con nota, va a levantar sospechas. Claro, porque la única explicación que pueda haber, teniendo en cuenta lo que tú acabas de decir, que es un examen prácticamente imposible de aprobar, nos encontramos con varias personas, en este caso 2, que superan el 7 de nota. A ti lo que se te viene a la cabeza, entiendo, es que aquí alguien ha filtrado el examen. Es que el problema viene cuando haces un examen de este tipo. Hablamos que el número de aprobados es muy inferior al 1%. Podrás ver cualquier examen de cualquier oposición que eso jamás se da. La gente que se los prepara con mejor o peor nota, pero hay un corte mayor y ya empiezan las sospechas. Y claro, cuando ya se nombran a las dos personas, que es la segunda parte de todo este procedimiento, claro, a las dos personas aprobadas con mayor nota que tienen relación con la antigua directora de Función Pública Canaria, pues ya se levantan todas las sospechas. Gustavo, te quiere preguntar el compañero periodista Óscar Martín. Sí, señor Ramos, muy buenas noches. Una cuestión... Perdón, es Gustavo Santana. Bueno, Gustavo Santana. Efectivamente, Gustavo, mira, buenas noches. Nada, le consta a usted una pregunta. ¿Le consta a usted que en esas pruebas, las polémicas pruebas de hace ya algunas semanas, lo digo porque evidentemente se especula de que pudiese haber ahí una clave importante, ¿no? Que pudiese estar como coordinadora, es decir, como una de las que vigila esas pruebas, alguien que asume en estos momentos una dirección general del gobierno autónomo, alguien que asume un cargo de responsabilidad público de la comunidad autónoma, que estaba como coordinadora o vigilante de esa prueba. ¿Le consta a usted? No te entiendo la pregunta, no lo he entendido. Sí, que no. se especula que en esas pruebas pudo haber existido la figura de una directora general del gobierno que estaba como vigilante de las pruebas, de coordinadora. No sé si tiene usted algún tipo de información o si le consta. No. En esa información no me consta. Ten en cuenta que el tribunal, después de formado, a través de Función Pública, nombra a los colaboradores que son empleados públicos. Son las personas que reparten los exámenes, que verifican la identidad de los opositores,
pero que no tienen nada que ver. Si es verdad, como acaba de decir el opositor Óscar, que tienen la obligación de leer... Carlos, perdón. Sí, Carlos. Carlos, tienen la obligación de leer las instrucciones antes de empezar los exámenes. Vale, perfecto. Pero... sí. Vale, Dime. No le consta, no. Evidentemente yo entiendo porque hay una especulación que pudiese darse esa circunstancia o que ha podido darse esa situación. Entiendo, efectivamente, no le consta a usted, pues no. Evidentemente sería un escándalo ya, que yo entiendo que no. No quiero pensar que ya en esas pruebas como vigilante o como una de las coordinadoras tuviese alguien que ocupase o que esté ocupando en este momento un cargo de responsabilidad del gobierno autónomo. Por tanto, me quedo tranquilo, porque de lo contrario sería gravísimo. Oye, Gustavo, nos hacíamos una pregunta antes y es ¿cuál va a ser el papel de los funcionarios o cuál está siendo el papel, de los sindicatos en este conflicto, en caso concreto del SEPCA? ¿Qué han hecho y qué piensan hacer? A ver, lo primero, nosotros tenemos que invitar y casi obligar a todos los opositores, tanto del turno libre como de promoción interna, que reclamen, que pongan los recursos pertinentes. Son las personas afectadas, son los primeros que tienen que defender sus derechos porque tienen un interés legítimo en el procedimiento. Entonces, les invitamos a reclamar. Nosotros estamos ahora a la espera de ese informe que va a elaborar Función Pública, ese expediente informativo, a ver qué se deduce de él. Y ya ahí será el servicio jurídico el que tenga que decir si nosotros podemos emplear alguna actuación o la Fiscalía debe de actuar. Bueno, pues Gustavo Santana, nosotros vamos a esperar también muy de cerca el desarrollo de ese expediente. Vamos a confiar en que hay una instrucción responsable y que a través de ahí se puedan empezar a depurar responsabilidades. Si no, está claro que habrá que seguir dando pasos y ahí va a ser fundamental la labor también, en ese caso, de los sindicatos y, por supuesto, de asesoramiento a las personas perjudicadas que ahora, como bien has comentado, tienen esa obligación o por lo menos ese derecho a presentar esas reclamaciones y esas alegaciones. Es fundamental que lo hagan. Sí, es fundamental porque si el escándalo no hubiera salido el lunes y hubiesen empezado a protestar, en este caso sobre todo, ten en cuenta que hablamos de 4.262 presentados en el turno libre. Son los que han hecho esa presión. De hecho, como te comenté antes, los exámenes de promoción interna fueron un día antes, el sábado 30, y hablamos de que son 100 y pocos exámenes entre C1 y C2 y aún no están corregidos. La presión ha hecho mucho, ha hecho que esto dé una vuelta. Nosotros vamos a solicitar, eso sí, la dimisión de los tribunales por C1 promoción interna y C2 promoción interna. Es el mismo tribunal, está en entredicho y no entendemos cómo a día de hoy no han dimitido también de estos dos procedimientos. Una última cuestión rápida, Gustavo, porque mucha gente puede caer en el desánimo. Bueno, lo escuchamos al propio opositor, a Carlos anteriormente, y sobre todo en la desconfianza. Voy a ser muy directo con la pregunta. ¿Es habitual que ocurran este tipo de cuestiones en las oposiciones, en las ofertas de empleo público en Canarias? Que nosotros sepamos, no. Pero visto lo visto y con los datos que están saliendo ahora en la prensa, pues parece que no es la primera vez. Todo, como siempre se está diciendo, es presuntamente, pero que lo acaba de comentar Óscar o Carlos, el opositor. Sí. Me lío con los nombres. No te preocupes. Nosotros que también, ha hecho Gustavo, una labor de investigación y se está viendo que unas mismas personas están en los mismos tribunales, que aprueban familiares directos. Esto va en contra de la ley, no pueden estar en esos tribunales, tienen que abstenerse. Pues no sé, la verdad es que ahora mismo no sé qué decirte. No lo habíamos visto hasta ahora. Al menos no se había destapado. Gustavo Santana, del sindicato SEPCA, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguiremos muy pendientes del recorrido que tenga este asunto, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Óscar, pues bueno, la verdad que mientras más protagonistas escuchamos, bueno, peor se nos queda el cuerpo, porque la verdad es que los datos y los indicios empiezan a apuntar a un auténtico escándalo y a un asunto que yo no sé si se va a resolver en la vía administrativa, pero tiene pinta de que va a acabar en los juzgados, ¿no? Efectivamente. Y además yo decía que hay un colectivo, una asociación que parece ser que durante los últimos días ha anunciado que valora esa posibilidad
de trasladar este asunto a la Fiscalía. En cualquier caso, yo creo que ya el escándalo está servido, porque el hecho de que, como yo decía antes, David, el hecho de que se siembren ya dudas, que haya sospecha en unas pruebas de estas características, oposiciones públicas, donde hay gente que se puede quedar en el camino, donde la gente se queda con la duda de si han sido pruebas transparentes o si han tenido o no, pero es la duda, las mismas oportunidades que otras personas, a mí me parece que estamos ya contando un auténtico escándalo en Canarias. Como decía Carlos, el opositor con el que hablábamos en la noche de hoy, la igualdad. Cierto. Eso es fundamental. Que todas las personas tengan las mismas posibilidades, las mismas oportunidades de cara a presentarse a un examen que dependa de que hayan estudiado mucho o poco. Sobre todo, después siempre hay un factor suerte, lógicamente, pero que no sea por privilegios o por el dedo de una persona que está en el poder o ocupa un cargo público. Vamos a seguir con este tema, Óscar, en los próximos días. Les garantizamos que vamos a dar nuevos datos, vamos a seguir investigando, vamos a seguir buscando respuestas a esas preguntas que se siguen produciendo en torno a estas oposiciones bajo sospecha en el gobierno de Canarias. Hablábamos de los juzgados, vamos a seguir ahora ya más rápidamente con otra serie de noticias, algunas novedades que se están produciendo en los juzgados, pero también en la Fiscalía, porque el sindicato CESIF ha denunciado en la isla de La Palma ante la Fiscalía la existencia de numerosas deficiencias y evidencias en los camiones de recogida de basura que supuestamente estarían llevando a cabo una serie de vertidos ilegales en la vía pública. Esto es algo que, según el sindicato, han denunciado ya o habían puesto en conocimiento desde hace tiempo, y sin embargo, pues la empresa encargada de la recogida, transporte, gestión y valorización y eliminación de residuos, pues como están viendo en esas imágenes, sigue con unos camiones en una situación que provoca esos vertidos de sustancias contaminantes en la vía pública y que han sido denunciados por el CESIF ante la Fiscalía. Óscar, un asunto que veremos qué recorrido tiene, pero lógicamente podría ser presuntamente un delito medioambiental si esto se produce de manera reiterada, si la empresa ya lo sabía y a pesar de ello no ha hecho nada y se siguen produciendo esos vertidos. Óscar. Pues sí, además la imagen lo dice todo, ¿no? Sí. Y la empresa tiene ahí una responsabilidad y el sindicato CESIF da un buen paso. Hay que advertirle además también, tiene que tener en cuenta la empresa que en este caso, la Fiscalía ya, aunque parezca mentira, aunque parece que todavía no son conscientes en distintos colectivos, distintas empresas, en distintos ámbitos de esta comunidad autónoma, se está tomando en serio ya, como decías, los delitos medioambientales y en principio, es lo que denuncia el sindicato CESIF. Por tanto, está a tiempo ya la empresa a que corrija esta situación y que actúe en consecuencia porque, repito, la Fiscalía de Medio Ambiente en la provincia tinerfeña está siendo contundente y muy dura. Sin duda, estos camiones, por cierto, que pertenecen al consorcio de servicios de la isla de La Palma, que es quien lógicamente va a tener que dar también una respuesta a todo esto. Y seguimos con los tribunales porque en este caso hoy hemos conocido una sentencia de un juicio que estaba previsto, estaba señalado para la jornada de ayer, que no se celebró porque finalmente el principal acusado, hablamos de Román Martín, exalcalde socialista del municipio tinerfeño del Tanque, llegó a un acuerdo con la Fiscalía. Finalmente no se produjo el juicio. Ustedes saben que cuando hay una sentencia de conformidad, los acusados asumen el delito por el que se sientan en el banquillo. En este caso, uno de los dos que proponía la Fiscalía, uno era la prevaricación y se quedaron con el delito más pequeño, es lo que suele ocurrir en este tipo de acuerdos. Se busca la pena más pequeña y la pena que se buscó fue la de un delito contra los derechos civiles por el que ha sido condenado Román Martín, exalcalde del Tanque, a 2 años y 7 meses de inhabilitación especial para ocupar un cargo público. ¿Por qué? Pues por negar de manera reiterada durante meses, incluso durante años, el acceso a diversa documentación municipal a la oposición del municipio. Lo cierto es que Román Martín ya ha sido condenado 3 veces con esta sentencia, 2 veces anteriormente por prevaricación, ya está cumpliendo penas de inhabilitación, una de 14 años por la construcción, en este caso, de un centro de mayores, saltándose todas las prescripciones legales, y en otro caso por enchufar a 14 personas a 12 años de inhabilitación por enchufar a 14 personas en el ayuntamiento de El Tanque. Esta es la tercera condena. Por tanto, Román Martín, junto con José Alberto González Reverón, de Coalición Canaria, exalcalde de Arona, son las 2 figuras políticas que más condenan acumulan en los juzgados en la isla de Tenerife. Condena, insisto, de Román Martín a raíz de ese acuerdo con la Fiscalía que le ha evitado sentarse en el banquillo y tener la pena más baja, 2 años y 7 meses de inhabilitación, pero la que ha asumido ese delito, en este caso, de vulneración de los derechos civiles. Y esto al final es un mensaje a navegantes, a todos aquellos políticos, gobiernos municipales, insulares e incluso también en la comunidad autónoma que a veces intentan bloquear el acceso a la labor de oposición y también al derecho a la información que tenemos, por ejemplo, los periodistas bloqueando el acceso a documentación que es pública.
pública y es fundamental. Por tanto, aviso a navegantes, Óscar, cuidado con negar la documentación a personas que tienen derecho a obtenerla. Ya contamos en su momento la historia, efectivamente, de Román Martín. Román Martín fue expulsado del Partido Socialista y este caso puso en jaque, creó un verdadero quebradero de cabeza en la dirección del Partido Socialista de la isla de Tenerife, en la cúpula socialista de la isla de Tenerife. No solamente el caso de Román Martín, que fue expulsado, porque venían otros casos también casi consecutivos. Por ejemplo, como recordarán, para dar algunas claves, el caso de Fidela Velázquez, que también se enfrentó a una causa judicial, la que fue alcaldesa de San Juan de la Rambla, que además fue expulsada del Partido Socialista, fue expedientada en este caso por parte de la dirección del Partido Socialista. O el caso también que destapamos en su momento aquí, el de Manuel Fumero, el histórico, hace ya muchos años, alcalde de Vilaflor, un bastión además del Partido Socialista de Tenerife, que también le costó su salida. Y eso que después fue absuelto. Claro, fue absuelto su salida del PSOE, y que de hecho lo han recuperado. Ahora forma parte de la dirección regional del Partido Socialista. O recordarán ustedes también a Aurelio Abreu, la causa de Aurelio Abreu, el que fue el histórico alcalde de Buenavista del Norte, luego vicepresidente del Cabildo de Tenerife, pendiente de juicio. También creó un cisma dentro de la órbita del PSOE tinerfeño, o aquel caso terrible que marcó mucho en la historia socialista, los encausamientos de los poderosos del sur. El que fue alcalde de Granadilla de Abona, Jaime González Ceja, su concejal de urbanismo, Nicolás Jorge, y algunos también miembros... pendiente de juicio, también tiene frentes abiertos del Partido Socialista. Algunos miembros del PSOE de Granadilla, insisto, este caso junto a eso creó un cisma y formó parte de un verdadero quebradero de cabeza de la amplia familia del PSOE tinerfeño. Hay un dato curioso, y al final es bastante habitual, y es que, fíjense, a pesar de que esas condenas se produjeron ya las dos primeras en el mandato pasado, desde el año 2021 pues tuvo que dimitir Román Martín, que llegó a la alcaldía del Tanque 10 años antes, en 2011, además prometiendo acabar con la presunta corrupción de quienes estaban en aquel momento gobernando, que era, si no me equivoco, Faustino Alegría, exalcalde del Tanque de Coalición Canaria. Sí. Bueno, pues el que denunciaba esos presuntos chanchullos al final ha acabado condenado 3 veces en la vía penal y completamente inhabilitado. Lo curioso es que ya sin Román Martín, con la que la concejala que le sustituyó la alcaldía, Esther Morales, el Partido Socialista no es que haya sufrido un palo en las elecciones por culpa de estas condenas, al contrario, ha subido, ha reforzado esa mayoría absoluta en el Tanque, ha pasado de 7 a 8 concejales, ha conseguido un mejor resultado electoral. Óscar, hay veces que este tipo de cuestiones parece que a los ciudadanos no les importan. Ya ha ocurrido en alguna que otra ocasión, sí. ¿No? A veces, en este caso, los ciudadanos, los electores, los votantes son contundentes con casos de corrupción o con prácticas ilegales, y hay pues escenarios o algunas zonas de Canarias, algunos puntos de Canarias, algunos municipios donde les han premiado por corrupción. De hecho, eso ha ocurrido por prácticas que en principio estaban bajo sospecha, como ocurrió históricamente en Santa Cruz de Tenerife con ATI, o como ocurrió históricamente con Coalición Canaria en Arona Sur de la isla de Tenerife. Bueno, y si ustedes son, para seguir con la actualidad judicial, si ustedes son vecinos de la isla de Tenerife, sobre todo del norte de la isla de Tenerife, seguro que en alguna ocasión han ido a bañarse a la playa del Boyuyo, una de las mejores playas que tenemos en el norte de la isla de Tenerife. Bueno, seguro que se han ido a bañarse al Boyuyo, han pasado sí o sí por el restaurante que se encuentra en la ladera que da acceso a la playa, el Boyuyo Beach. Bueno, pues que sepan que el representante legal de la empresa que explota este restaurante, el dueño de este restaurante y promotor de una serie de obras en las propias instalaciones del restaurante, tendrá que sentarse en el banquillo acusado por un presunto delito contra la ordenación del territorio. La Fiscalía le pide 2 años y medio de cárcel por realizar una serie de obras, ahí están viendo en esas imágenes, que básicamente consistieron en la construcción, en la ampliación de las instalaciones del restaurante, en esa terraza que están viendo en las imágenes con un suelo entarimado, en ese kiosco bar que se construyó, todo esto en un suelo rústico, aquí se ve mucho mejor en este plano, en un suelo rústico que está protegido y donde no caben este tipo de usos como primer uso, ya que lo que cabe es el uso agrícola de regadío, por el plan especial del Rincón que se aprobó, bueno, pues allá hace muchos años, ya a finales de los años 90. La realidad es que estos hechos fueron denunciados por la coordinadora ecologista del Rincón, que lleva muchísimos años haciendo una labor muy valiosa de cara a intentar mantener este enclave privilegiado del norte de la isla de Tenerife, o por lo menos mantenerlo a salvo precisamente de prácticas urbanísticas o de abusos urbanísticos como el que presuntamente habría cometido el dueño, el promotor de estas obras y dueño de este restaurante
restaurante que hoy les adelantamos aquí en primicia va a tener que sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto delito contra el territorio, contra la ordenación del territorio, acusado por la propia Fiscalía que le pide 2 años y medio de cárcel. Es la misma persona que regenta, por cierto, el chiringuito, el kiosco que se encuentra a pie de playa. Estos hechos, como digo, fueron denunciados en su día por la Coordinadora Ecologista del Rincón, fueron desarrollados por la propia Fiscalía, que ha acabado, después de todas las diligencias, de toda la instrucción, presentando ese escrito de acusación. El juzgado de instrucción número 3 de La Orotava ha abierto el juicio oral, todavía no hay fecha, pero el promotor del restaurante El Boyullo y de esas obras va a tener que sentarse en el banquillo. Nosotros hemos acudido, por ejemplo, a la plataforma de GrafCan para comprobar el desarrollo, la evolución de esas obras, y efectivamente entre los años 2018 y 2021 hemos visto cómo esa parcela que están viendo, todo es una misma parcela matriz, aunque bueno, nosotros vamos a considerar sobre todo esos 2 terrenos separados que vemos en la parte superior, por encima de la edificación que se ve en la imagen. Esto era el año 2016, eran en este caso terrenos completamente libres. Después se empezaron a ocupar esos terrenos para una actividad de aparcamientos previo pago de los clientes y usuarios de la playa. Esto tampoco en principio estaría permitido por el plan especial, y en 2018 vemos como que ya se empieza a trabajar en uno de esos terrenos. Parece que se van a empezar a colocar mesas, que se quiere montar ahí una terraza, y efectivamente en el año 2019 ya está prácticamente la obra bastante avanzada, y en 2022 una imagen prácticamente actual, como hemos visto en ese vídeo. Ustedes van por ahí y van a ver esas terrazas construidas en un suelo rústico, pero además en un suelo que es servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, donde no caben de ninguna manera estas obras. Por eso, entre otras cosas, lo que dice la Fiscalía es que estas obras no solo son ilegales, por cierto, se hicieron sin licencia, sin ningún tipo de autorización, tanto por parte del Ayuntamiento como por parte de la Viceconsejería de Política Territorial, que son las 2 administraciones que deberían haber autorizado estas obras. No se hicieron con licencia, pero además la Fiscalía dice que es que no son autorizables porque no caben en base al planeamiento actual, y por tanto, además de la pena de cárcel, pide que sean derribadas esas construcciones presuntamente ilegales. Bueno, por cierto, la causa también se encuentra como acusación popular la propia Coordinadora Ecologista de El Rincón, que pide una pena mayor, pide una pena de 4 años para el promotor de estas obras, porque también considera que se han realizado obras ilegales en el chiringuito de la playa, en el kiosco que se encuentra, el kiosco bar que se encuentra a pie de playa, y también por el uso como aparcamientos de diversas zonas de esa finca que ocupa el restaurante El Boyullo Beach. Bueno, pues nosotros, para hablar de este asunto y para visibilizar un poco mejor también ese trabajo que realiza quien ha denunciado estos hechos, que es la Coordinadora Ecologista del Rincón, vamos a hablar con su portavoz, con Antonio Sánchez, que ya nos acompaña. Antonio, muy buenas noches. Gracias por estar esta noche en Mírame Televisión. Sabemos que es un poco tarde, pero te agradecemos tu presencia para ayudarnos a entender un poco por qué esto que se ha hecho en la zona del Rincón, bueno, pues no es posible ahora mismo con el plan especial en la mano. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Antes que nada, buenas noches. Y solamente adelantar algunos datos para que no hayan confusiones. Esta denuncia o esta exigencia de información, lo mejor que tenemos es que consta en las actas del Consorcio del Rincón desde el año 2015, porque ya tuvimos una experiencia no hace muchos años, aquí también en la misma zona, de que clausuraron un restaurante y se nos echó en cara a la coordinadora que si habíamos por culpa nuestra perdido 20 puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Y esto lo venimos denunciando nosotros desde el año 2015, cuando no existía ese restaurante que hay hoy en día, tan grande, que puede tener seguramente muchos empleados y eso. La primera vez fue en el año 2015, apenas un año de empezar el consorcio, después de estar 14 años paralizado. En una de las primeras reuniones que tuvimos en enero del 2015 ya demandamos información qué pasaba con las obras que se estaban viendo, sobre todo en cómo se iban ampliando los aparcamientos de allí, cosa que no se tenía licencia tampoco, no solo cuestiones urbanísticas, sino ni siquiera de actividades. Allí, que nosotros supiéramos, no había ninguna licencia para poder tener un aparcamiento en el que se cobrara. Y a partir de ahí, desde esa fecha, después en el 2017, que creo que fue cuando este propietario adquirió ese terreno y ese negocio, a partir de esa fecha también, y mantuvimos una reunión con él a los pocos meses de haberlo comprado, sin haber estado eso, y le advertimos de que estaba en una zona privilegiada, que iba a tener seguramente un buen negocio al no haber competencia, pero que tenía que restringir aquello a lo que mandaba el plan especial y la ley.
Pero nada, a partir de ahí, desde el 2017 hasta hace pocos días que volvimos a presentar otro escrito otra vez por otras obras nuevas que ha seguido haciendo, y nada, no han tomado, presentamos escritos, como se quiera llamar, denuncias en el registro del ayuntamiento. Presentamos lo mismo en Seprona, presentamos en la Agencia de Protección del Medio y en Costa. O sea que todas las administraciones estaban desde un principio informadas de lo que se estaba haciendo allí. Y lo que nos ha sorprendido, cómo se ha dejado llegar a este extremo después de 5 años, que no sabemos en qué va a parar, está todo pendiente de que se celebre el juicio y a ver en qué va a quedar, pero claro, que después no se diga que por culpa de la coordinadora, en el caso de que saliese la sentencia en contra del propietario, que por culpa de la coordinadora se han perdido puestos de trabajo, un negocio nuevo, no sé cuánto sé. Hemos advertido mucho antes de empezar a hacer ese negocio. Hombre, la ilegalidad no puede ser utilizada para fomentar la creación de puestos de trabajo. Yo creo que en eso cualquier persona con un poquito de conciencia democrática lo tiene que tener claro. A mí, de lo que has comentado, Antonio, hay 2 cosas que me llaman mucho la atención. Bueno, 3. Una es, ustedes le advirtieron desde el principio, prácticamente desde que compró los terrenos, que las actuaciones que podía hacer en un espacio con el plan especial en la mano, en ese espacio, en esa finca, eran limitadas. O sea, no puede alegar el promotor que no sabía que era ilegal lo que estaba haciendo. El día 3 de julio de 2017 me reuní con él, todavía el restaurante cerrado, claro, no había ni siquiera empezado a modificar aquello. Me reuní con él, claro, él sabía ya quién era la coordinadora y quién era Toño Sánchez, y yo no tenía mucha información de él, pero le dije, bueno, lo único que te queremos decir es que si haces todo correcto y eso, vas a tener hasta el apoyo de la coordinadora porque queremos potenciar el rincón. Pero claro, si te sale, tú sabes que nosotros estamos muy pendientes de lo que se hace en esta zona. Y dio la impresión de que lo comprendió. Dice, no te preocupes, que se va a hacer todo dentro de la legalidad. Ya, vale. Pero es que a los pocos, no había pasado ni siquiera 2 meses, nos llegó, claro, la gente nos informa un montón de cosas. Nos llegó a los 2 meses más o menos de ese encuentro con él, no sé si habían pasado ni siquiera los 2 meses, nos llegó un cartel de que se iba a celebrar en la playa del Uyuyo, no dicen en el restaurante tampoco, en la playa del Uyuyo, un concierto grandísimo. Claro, fuimos enseguida, una más que llegarnos a aquel cartel, fuimos al ayuntamiento a pedir información y nadie sabía nada de nada, ni policía, ni protección civil, nadie tenía ni idea. El alcalde tomó cartas en el asunto y resulta que no habían pedido licencia ni permisos de ningún tipo, y al día siguiente se iba a celebrar un concierto que allí en la playa del Uyuy se ha podido ser una encerrona tremenda, yo qué sé, ocurre cualquier desgracia ahí o lo que sea, aquí no tiene como tienen otros lugares puerta de salida de urgencia, allí es todo por el mismo senderito. La verdad que una cuestión ahora que nombras al ayuntamiento, Antonio, porque claro, ¿qué papel ha jugado el ayuntamiento en todo esto? Porque al final esto no es un restaurante que esté en un lugar, es verdad que está en un lugar alejado del núcleo urbano de La Orotava, vamos a decirlo así, pero está en un lugar por el que pasa muchísima gente, sobre todo en verano, y son obras que obviamente yo creo que era Vox Populi, que se estaban realizando. ¿El ayuntamiento nunca hizo nada por parar estas obras? No, que hayamos visto en la práctica se ve que no, y no solo lo sabía el ayuntamiento, lo sabía el grupo de gobierno, lo sabían los grupos de la oposición, todo. Con el año 2017 informamos a todos los grupos de lo que estaba pasando ahí abajo, pero no sé, y el ayuntamiento bastantes veces que lo hemos comentado, tanto en reuniones del consorcio como fuera de reuniones del consorcio, en reuniones del ayuntamiento o con citas que hemos pedido, y lo sabían tanto el concejal responsable de urbanismo como el alcalde de La Orotava. Pero no sé qué habrá pasado ahí, pero que nadie nunca se atrevió a ponerle el cascabel al gato. Y así están las cosas en la situación que están ahora en la actualidad. Toño, te va a preguntar el compañero Óscar Martín. Sí, señor Sánchez, buenas noches. En caso, por especular o por saber algo más, en caso de que se hubiese celebrado ese concierto, que ustedes no hubiesen tenido esa información, ¿cree usted o tuvo la sensación o tiene la sensación que hubiese actuado el ayuntamiento o hubiese mirado para otro lado? Le pregunto además también de otra forma, ¿han detectado ustedes en todo este camino posibilidad de vinculación o cierta connivencia entre el promotor y alguien del ayuntamiento, el propio gobierno municipal? No creo. Una cosa es que se mire para otro lado, pero otra cosa es connivencia, y eso no lo creo, pero que han dejado pasar muchos. Y lo que sí está claro que si no le entrego yo aquel día el cartel al alcalde y le digo lo que iba a pasar 2 días después, seguramente casi seguro, se hubiese celebrado el concierto, y no sabemos qué puede pasar en una playa como esa con miles de personas o con no sé cuántas.
cantidades grandes. Yo entiendo, señor Sánchez, que sí, que hubiese actuado el ayuntamiento, ¿no? Y hubiese parado el concierto, la actividad. Eso de ahí no te puedo opinar porque no sé que si se hubiesen enterado. Lo lógico es sería lo normal, ¿no? Sería lo normal. Sería lo normal y lo lógico, sí. Bueno, Antonio, vamos a estar muy pendientes del desarrollo. No, te decía que vamos a estar muy pendientes del desarrollo de este juicio, de cuando se convoque, vamos a estar allí presentes, porque al final los delitos contra la ordenación del territorio es algo que por desgracia se han ido extendiendo cada vez con una mayor impunidad. Aparecen en muchos lugares, sobre todo cercanos a la costa, y es necesario que empiecen a llegar ya han llegado algunas, pero es necesario que se empiecen a castigar este tipo de comportamientos. Pero yo quería aprovechar, Toño, ya que te tenemos aquí, porque se publicaba en el periódico El Día, el pasado lunes, un escrito presentado, en este caso, está firmado por Miguel Ángel González de Chávez Trujillo, que es el presidente de la agrupación de propietarios del Rincón. Y básicamente el titular es: el Rincón sí, pero no así. Ellos critican que después de 30 años de la aprobación del plan especial del que hemos hablado aquí, pues prácticamente no se ha hecho nada, que ellos como propietarios no pueden desarrollar sus actividades económicas y piden la revisión del plan especial. Aquello fue un hito, la aprobación de aquel plan especial. Ahora no tenemos tiempo de abordarlo, pero fue un hito histórico, ¿no? Porque nunca en Canarias se había aprobado un plan especial con tanto consenso en un momento tan proteccionista. Pero la realidad es que 30 años después está en tela de juicio, por lo menos por parte de los propietarios. ¿Cuál es la posición que tienen desde la coordinadora sobre este asunto? A ver, yo creo que ese escrito y el tema del Rincón se merece otro programa, y aparte un programa casi dedicado única y exclusivamente al tema, ¿no? El escrito es verdad, es bastante denso, es una hoja completa que le dedicó el periódico El Día a este artículo, pero claro, hay muchas cuestiones discutibles, ¿no? Primero, de tacharlo de bolivariano cuando fue un plan especial redactado por un equipo redactor impresionante que fue en aquella fecha aprobado por el gobierno, que hoy en día está otra vez en el gobierno, Coalición Canaria. No nos olvidemos, el plan especial fue en época de Manuel Hermoso aprobado, el visto bueno a todo el mundo. En la hemeroteca que tenemos de la coordinadora, una cantidad de halagos al plan especial desde altos cargos de la administración impresionante, y además que fue a nivel de toda España, marcó un hito el plan especial de Rincón y lo que se podría hacer. Eso de poder compaginar agricultura y turismo sin perjudicar a la agricultura, sino ir compensando, yo creo que eso ha sido de las cosas más novedosas que se han visto nunca, por lo menos en aquella fecha nunca se habían visto, y ellos proponían un poco lo que después en Cataluña y eso ya empezaron a hacer los parques agrarios. Aquí también habría posibilidad, la ley del suelo habla de eso, de los parques agrarios, y ¿por qué no el Rincón? Que sea la primera, ya que lleva con estos años y con el pedigrí que tiene en la lucha esta, ¿por qué no convertir la zona del Rincón en el primer parque agrario de Canarias, por lo menos, o de la isla de Tenerife? Desde luego, pero ya te digo, tiene muchas cosas, el artículo bastante amplio, tiene muchas cosas discutibles, claro. Ahí hablan de que en verdad nos reunimos y estuvimos trabajando bastante, claro. Cuando ya ellos cruzaron una línea roja que nos habíamos marcado todas las partes de la revisión del plan, cuando ya habíamos desarrollado la hoja de ruta para el año siguiente, aparecen en la última reunión y nos dicen o la revisión del plan o rompemos la baraja. No, ahí entramos y al final se rompió el grupo aquel tan bueno que había, haciendo proyectos y haciendo propuestas en el consorcio, y siempre, no como dicen ellos, siempre defendiendo el tema de la agricultura lo primero, porque es verdad que las obras que se han hecho y casi todo lo que se ha planificado en el Rincón son cosas ajenas a la agricultura, cuando aquello precisamente es un lugar de protección agraria, protección agrícola. Y sin embargo, ahí no se ha dedicado ni un solo euro al tema de la agricultura. Esto merece, me gustaría otro día, si fuera posible, hacer un programa que invitase a las otras partes, si quieren, y debatir sobre el tema y el futuro del Rincón. Y más en estos momentos cruciales que estamos teniendo, lo del cambio climático y todo eso, que nos achacan como que los queremos encorsetar no. Pero yo creo que la ciudadanía tiene derecho a preservar unos lugares, como mismo preservamos espacios naturales, hay que preservar espacios agrícolas, y más en estos momentos. Pues te vamos a tomar por la palabra, Toño, en el sentido de que vamos a asumir, o mejor dicho, vamos a recoger ese guante que los lanzas para organizar un programa especial, un debate importante sobre el futuro del Rincón, porque estoy seguro que es un asunto que va a dar que hablar también en los próximos meses. De verdad, Toño, muchas gracias por acompañarnos y felicidades por ese trabajo de vigilancia también que realiza la coordinadora y que ha permitido, por ejemplo, que la Fiscalía haya acabado precisamente sentando en el banquillo, al igual que ustedes como acusación popular, al promotor de estas obras presuntamente ilegales. De verdad, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de expresarnos aquí. Gracias. Antonio Sánchez, de la Coordinadora Ecologista del Rincón. Nosotros nos vamos 2 minutos rápidos a publicidad y volvemos con más asuntos de actualidad. Continuamos con el repaso a la actualidad aquí en Canarias al día y sobre todo seguimos muy preocupados con lo que se está produciendo a raíz de la crisis migratoria que se vuelve a producir un año más en Canarias cuando llega el otoño. Vamos a ver algunos titulares porque evidentemente los datos están provocando que volvamos a ser noticia nacional. El país ponía la mirada, como no puede ser de otra manera, en lo que está ocurriendo en la isla del Hierro, que ha cerrado una semana inédita con la llegada de unos 2.300 migrantes en cayucos. Más de 5.000 personas, fíjense, han llegado a Canarias en lo que va del mes de octubre. Una crisis que, por supuesto, está volviendo a poner de manifiesto la falta de capacidad, la falta de recursos que tenemos en Canarias para dar una acogida digna a las personas migrantes. Pues ya eso en el Hierro se multiplica todavía de manera bastante grave, Óscar, porque se ha demostrado que obviamente la isla del Hierro es una isla que no está preparada para recibir a tanta gente, aunque es verdad que se están intentando acelerar los traslados de todas esas personas migrantes. Las primeras horas de estas personas en las Islas del Hierro están siendo durísimas, Óscar. Sí, así es. Ya se han protagonizado traslados, como decías, David, de la Isla del Hierro hasta la Isla de Tenerife en estas últimas semanas. Canarias, si no me equivoco. Sí, pero lo que está claro es que la isla primero no está preparada, no tiene los recursos, no tiene esa capacidad para afrontar, para acoger a tanta incesante, a un aluvión diario de embarcaciones con migrantes a bordo, y tampoco la población allí está acostumbrada. Por eso quizás mantienen o trasladan esa sorpresa, esa inquietud o ese desconocimiento incluso de las autoridades a la hora de tratar de abordar una situación inédita y nueva, novedosa para ellos. El puerto de la Restinga ya no tiene capacidad, no da más, insisto, para acoger un día sí, otro día también, una cantidad tremenda, sin precedentes, de embarcaciones con migrantes a bordo. Y por otro lado, ya hay una situación que hay que tener en cuenta. Los recursos sanitarios del Pinar están al límite. Los recursos sanitarios para el resto de la población, para los migrantes y para el resto de la población del Hierro están al límite, y de hecho el alcalde del Pinar hace unos días hizo un llamamiento. Al parecer el gobierno autónomo reaccionó, el presidente Clavijo dio instrucciones para enviar, reforzar el personal sanitario, en este caso en la isla del Meridiano. Ya han hecho un llamamiento también al gobierno central y, de hecho, por unanimidad, el Cabildo Insular, con Alpidio Armas a la cabeza, lanzó un mensaje, instó a la Comunidad Europea, a Europa en este caso, a que actuase de inmediato. En cualquier caso, estamos ante una situación sin precedentes en el Hierro que necesita una respuesta ya, pero sobre todo para atender en condiciones, con dignidad y de la mejor posible a estas personas migrantes que llegan, mujeres, hombres y niños. La verdad es que yo creo que impotencia es la palabra con la que define sobre todo lo que está viviendo la población herreña, y especialmente sus autoridades, que tienen esa responsabilidad de intentar solucionar, en este caso, un problema que se está generando a raíz de esta crisis migratoria, un problema humanitario con esta crisis migratoria, y no cuentan con las capacidades ni los recursos en una isla que evidentemente está desbordada ante la llegada masiva de personas migrantes. Lo decía Óscar Martín. Juan Miguel Padrón, el alcalde del Pinar, ha puesto el grito en el cielo para pedir ayuda. También lo ha hecho el presidente del Cabildo de Tenerife. La situación, insisto, ha desbordado por completo los recursos de la isla del Hierro y especialmente de un municipio como el Pinar. Vamos a saludar a esta hora de la noche a Juan Miguel Padrón, alcalde del Pinar, a quien agradecemos que nos atienda a esta hora. Juan Miguel, muchas gracias. Sabemos que es una hora complicada, pero creemos que el asunto lo merece. Hoy no queríamos cerrar este programa de Canarias al Día sin abordar esta crisis migratoria y la situación que se está viviendo en la isla del Hierro. Muchas gracias, Juan Miguel, alcalde. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, cuéntenos cómo se está viviendo desde el municipio del Pinar, desde el ayuntamiento, desde la isla del Hierro, esta llegada, esta crisis migratoria de los últimos días. Ustedes el preámbulo que han hecho lo han expuesto muy claro, puesto que la isla del Hierro es pequeña, tenemos pocos habitantes y sobre todo no tenemos infraestructura para atender a estas personas como se merecen. Estamos abrumados por la gran cantidad de migrantes que han llegado a la isla y carecemos de infraestructura
y no podemos atenderlo, pues, repito, como ellos se merecen. ¿Qué necesitan, alcalde? Porque claro, estamos a principios del mes de octubre. Si seguimos las tendencias de otros años, esto podría alargarse a lo largo de los próximos meses, y en principio también ha habido un cambio en las inercias en las rutas que han llevado pues, a las personas migrantes a buscar salida a través de esa ruta que acaba en la Isla del Hierro. ¿Qué necesitan? ¿Qué les pueden dar las administraciones superiores para intentar que esto no se siga repitiendo y, sobre todo, que si la cosa continúa en el tiempo, ustedes estén más preparados? ¿Basta solo con el traslado rápido de estas personas migrantes? ¿Qué necesitan, alcalde? Hombre, es un alivio el que las personas adultas salgan como han salido ahora últimamente estos días. Ahora apenas quedan 9, según la información que tengo, 9 adultos en la isla. Pero posiblemente mañana pasado vuelvan otra vez bastantes personas, porque considero que el Hierro y la Punta de la Artinga, el muelle de la Artinga, es un punto fijo que estos migrantes han tomado ya como referencia. Y, como tú bien dices, estos días he sentido un agobio terrible, porque los habitantes del Pinar me reclamaban con justicia que cada vez que venía un cayuco, el sanatorio, el centro de salud del Pinar quedaba desasistido totalmente. Los médicos y enfermeros acudían al muelle de la Artinga para atender a estos migrantes. Reconozco que serían pocos y esta gente está súper cansada de tantas personas para atender, pero también es muy preocupante el estado en que se encontraba nuestro municipio al quedar desasistido sanitariamente. Afortunadamente, con la llegada aquí del vicepresidente del gobierno y del presidente del gobierno de Canarias, pues me han solucionado el problema ayer. Ya enviaron 2 médicos y 2 enfermeros, y creo que hoy o mañana vuelven a reforzar con estas personas el servicio que reclamaba con urgencia. Óscar. Sí, señor Padrón, buenas noches. ¿Ya se ha instalado el hospital de campaña de Cruz Roja, del que también dio instrucciones el propio presidente Fernando Clavijo, ahí en el muelle, en el puerto de la Restinga, o todavía no? No, todavía no está instalado. Hay ideas y hay propuestas y hay pues el compromiso de instalar aquí un hospital, pero considero que es de urgencia, puesto que, como dije anteriormente, creo que estamos empezando con el punto fijo que tienen los habitantes del sur de África en la isla del Hierro, como es la Restinga. Estos días, los primeros días, sí sufrimos agobio terrible, porque el muelle no es muy grande y allí circulan por los centros de buceo, los turistas y los centros de buceo, que son alrededor de 9, todos los pescadores, y también tenemos una pescadería donde se asisten a los distintos restaurantes, y ha sido obstaculizado el paso por allí por las grandes cantidades de cayucos que han venido y la longitud de estos, ya que algunos han traído hasta 280 personas. Ya vamos viendo la luz al final del túnel, puesto que ahora se ha contratado otra máquina para la destrucción de estos cayucos y llevarlos a puntos de recogida de residuos. Señor Padrón, alcalde... También tenía necesidad, teníamos 2 baños portátiles abajo, y se han estropeado, y anteayer, por mediación del Cabildo y el Ayuntamiento de Valverde, que se lo tengo que agradecer, nos prestaron 3 baños químicos para que los migrantes que venían, los cayucos y que vienen, pues, hacían sus primeras necesidades en ellos. Asimismo, ayer compramos una cuba de 3.000 litros para, al llegar los cayucos, pues estos vienen, pues imagínense en su interior la gran cantidad de orines y de más miseria. Y esto se vertía al mar. Ahora, desde el ayuntamiento, pues hemos adaptado esta cuba
de 3.000 litros para las primeras evacuaciones de estos cayucos, sean a esta cuba y nosotros llevarlos a donde los diga el cabildo. Señor Padrón, alcalde, usted, si no me equivoco, es del Partido Socialista, ¿no? Así es. Sí, así ¿se es. ha sentido apoyado, respaldado por su partido, por la delegación del Gobierno en Canarias, por el Gobierno de Sánchez, su formación política, o no? Sea sincero. Yo soy sincero y he hecho en falta, pues desde Europa, desde el Gobierno central y desde Canarias, de todos, he hecho en falta la solidaridad que necesitan para esta crisis migratoria. Necesitamos todos que pongamos el hombro y quizás los dos, porque esto es una crisis nunca vista y nuestra isla, como dije anteriormente, carece de tiene muchas necesidades para atender a estas personas. Juan Miguel, alcalde, Juan Miguel Padrón, alcalde del Pinar, cuando hablamos de crisis humanitarias, yo creo que hay que dejar a un lado los partidos políticos y nosotros agradecemos esa valentía y esa franqueza con la que usted ha hablado y nosotros también como medio de comunicación seguiremos alzando la voz para que se pueda dar una acogida digna a las personas migrantes y sobre todo para que las autoridades de islas menores, en este caso de la Isla del Hierro, pues puedan contar con los recursos mínimos para garantizar esa atención en condiciones dignas, higiénicas y sanitarias que merecen, en este caso, cualquier ser humano. De verdad, muchísimas gracias, alcalde. Muchísimas gracias a ustedes y estoy a su entera disposición para cuando me necesiten. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Óscar, la verdad que un tema que preocupa muchísimo porque además todo indica que van a venir semanas muy duras a partir de ahora. Efectivamente, en este caso además también, incluso por ejemplo, el ministro Marlaska se ha reunido con el presidente de Mauritania durante las últimas horas y ha alabado la labor de la policía, que han dejado de venir creo que unos 7.000 migrantes. Luego, por otro lado, se añade también las denuncias de los sindicatos de la policía. El Sindicato Unificado de la Policía estos días ha denunciado, y otros sindicatos, si no recuerdo mal, la falta de recursos por parte de la policía en el Hierro, porque son escasos los efectivos. En el Hierro falta de todo. Claro, de la policía sobre todo para nacional. cuando hay un aumento de la población, claro, en este caso flotante. Claro, porque esta otra cosa hay situación. una escasez también por parte de efectivos de la Guardia Civil. Se une todo y desde luego creo que en este caso, bueno, pues desde origen, las políticas europeas, Gobierno de España y todas las organizaciones tienen que, bueno, centrar el foco, sobre todo, como decías, dabas la clave, David, simplemente para que cuando lleguen tengan un trato, un recibimiento, una llegada en las mejores condiciones posibles. Por cierto, quiero resaltar el papel que ha jugado el propio Padrón, que ha sido durante este tiempo muy valiente, ha sido muy prudente, pero muy valiente y ha estado muy desesperado porque es una situación nueva para ellos. Tiene que ser una situación, como decíamos antes, que tiene que generar una impotencia tremenda a las autoridades que tienen que resolver los problemas y no tienen capacidad ni recursos para poder hacerlo, como es el caso en este caso del Ayuntamiento del Hierro. Esperamos, insisto, que podamos seguir atendiendo o podamos mejorar, mejor dicho, la atención a las personas migrantes que llegan a nuestras costas, porque además, como hemos hablado, probablemente vienen semanas y meses en que se va a recrudecer este fenómeno migratorio que evidentemente al final pues lo que genera son situaciones completamente inhumanas durante todo ese trayecto, durante todo el viaje por la que atraviesan estas personas, que menos que cuando lleguen aquí tengan una acogida digna. Fernando Clavijo, el presidente del Gobierno de Canarias, al que hemos nombrado, al que nombraba también el alcalde del Pinar, hablaba ayer también con contundencia en el Parlamento de Canarias y señalaba también al Gobierno de Pedro Sánchez. Pero la realidad es que el Gobierno de España no ha designado a un ministro o a una ministra o a un responsable con el que podamos articular todas las medidas. Porque no se trata de generar un conflicto institucional, no se trata de generar demagogia política. De lo que se trata básicamente es poder dar una respuesta decente y humana a niños y niñas que vienen a nuestras costas y muchos llegan muertos en esos cayucos y desde luego poder administrar un fenómeno que no someta a las islas a una presión insostenible como la Isla del Hierro, que ha visto incrementado más en el 20% de la población solo con la gente que ha llegado. Y eso hay que verlo y hay que vivirlo. Y lo único que estamos pidiendo es esa lealtad que nosotros hemos dado. ¿Qué nos ha llevado? Pues nos ha llevado, ante la negativa del Gobierno de España, a dar un salto más y poder tener una reunión con el vicepresidente de la Comisión Europea, Margrethe Schick, en la que él, que es griego y que estaba perfectamente informado del fenómeno, nos explicaba que no entendía. Primero, porque España no solicitaba la despliegue del Frontex para poder tener y detectar esas pateras, porque algunas desaparecen y no sabemos dónde acaban. Y en segundo lugar, que si la Unión Europea tiene que poner más recursos económicos para poder administrar este fenómeno migratorio, lo va a hacer, pero que España no se lo había solicitado. La realidad es que aquí no ha venido ni un duro de lo que están los presupuestos generales del Estado del 2023. Ni un euro, ni un euro.
Y lo están soportando los ayuntamientos, los cabildos y la comunidad autónoma. ¿Y lo vamos a seguir haciendo? Por supuesto que lo vamos a seguir haciendo. Pero desde luego lo único que pedimos es un poquito de lealtad institucional. Lealtad y compromiso. En principio parece que en Canarias sí que hay unidad de todos los grupos políticos que están trabajando de manera consensuada. Había también una reunión en las últimas horas en las que parece que se ha diseñado una hoja de ruta conjunta. Ahora solo falta que el gobierno central, pero también, por supuesto, Europa, que tiene mucho que decir en todo esto, bueno, pues sean solidarios con Canarias. Sí, y además también la problemática de los menores extranjeros no acompañados, los menores inmigrantes, que también están, en este caso, en la Isla del Hierro, que es competencia del gobierno autónomo. Y bueno, el presidente Clavijo además también hoy ha pedido solidaridad al resto de comunidades autónomas junto en una reunión sectorial con la propia Delgado, la consejera de Asuntos Sociales de la Comunidad Autónoma, para que bueno, pues se abra ese camino de solidaridad con respecto a otras comunidades autónomas para tratar de darle salida, como está pidiendo el propio Clavijo, a los menores inmigrantes que están en esta comunidad autónoma, que siguen llegando a las islas del archipiélago. Bueno, vamos a cerrar el programa de hoy haciendo una parada en el municipio de Agaete, en la isla de Gran Canaria. Lo digo porque es muy importante dar voz a aquellos colectivos que intentan que se haga justicia o que se mejoren las condiciones de la población, sobre todo cuando hablamos de ámbitos tan delicados y con tanta precariedad como son los ámbitos culturales. Les hablo de la noticia del cierre de la Escuela Municipal de Música de Agaete, una noticia que ha indignado no solo a los usuarios, no solo a sus familiares, no solo a vecinos y vecinas del pueblo de Agaete, del municipio de Agaete en el norte de Gran Canaria, sino también a la comunidad artística y cultural de Canarias. Vamos a ver estos titulares que hemos conocido en estos últimos días. En la provincia de Agaete cierra la Escuela de Música. El porqué lo explicaba de manera bastante dura el propio alcalde de Agaete, Jesús González, en estas otras declaraciones que recogía el periódico Canarias 7. La Escuela de Música supone un lujo que Agaete no se puede permitir. Estas declaraciones del alcalde del bloque nacionalista rural Nueva Canarias, que saben que ahí gobierna en un pacto con el Partido Socialista, pues han indignado muchísimo a la comunidad educativa. Nosotros queríamos hoy tratar con mucha más profundidad este asunto, indagar en por qué se considera un lujo pues tener una escuela de música. Muchas personas, vecinos y vecinas de Agaete, nos contaban en las últimas horas que es de las pocas ofertas culturales que existen en el municipio de Agaete, de las pocas cosas a las que pueden saber con tranquilidad que sus hijos, que sus hijas, pues están realizando una actividad sana, una actividad cultural, una actividad que además les entretiene, como es la música en este caso. Lo cierto es que llama mucho la atención esa visión, en cierto modo parece que mercantil, un poco del ayuntamiento. Es un gasto, es un lujo. Es verdad que es un gasto importante, es verdad que la situación financiera del ayuntamiento es complicada, pero también es verdad que la cultura no tiene por qué ser rentable. Si la cultura, o si el único criterio para mantener la cultura fuera la rentabilidad, probablemente esta no sería la única escuela de música que estaría cerrada en todo el territorio nacional. Lo cierto es que es una de las escuelas que más alumnado ha tenido a lo largo de la historia. Había en torno a 100, algo más de 100 alumnos matriculados en esta ocasión, pero la realidad es que ha llegado a tener hasta 200 y casi 300 alumnos esta Escuela Municipal de Música de Agaete, que es un símbolo, sin duda, para lo que son las escuelas municipales y para el sector de la cultura. Nosotros, fíjense, hace unos minutos escuchábamos a Juan Miguel Padrón, al alcalde del Pinar, que nos atendía a una hora. Sabemos que es una hora complicada, aunque mañana es un día festivo, pero hay mucha gente que cuando hay un día laborable y a estas horas pues tiene que madrugar, es complicado que alguien intervenga, pero también creemos en que las administraciones y los cargos públicos tienen una responsabilidad para con los ciudadanos y sobre todo también para con los medios de comunicación, que somos quienes hacemos de cadena y que unimos pues esas demandas ciudadanas con las posibles soluciones y respuestas que tienen que dar los políticos. El alcalde del Pinar nos atendió y sin problema. Nosotros intentamos hoy poder hablar con calma, con detenimiento de este asunto, poder preguntarle cuestiones que creemos que ustedes también se están preguntando con Jesús González, con el alcalde de Agaete, y nos ha dicho que no nos podía atender porque era demasiado tarde la hora a la que proponíamos esa conexión, que era a las 11 de la noche, con el alcalde de Agaete. La realidad es que no ha podido o no ha querido entrar el alcalde de Agaete, Óscar, y nosotros, eso sí, no por ello no vamos a dejar de lado este asunto, lo vamos a seguir tratando. Hoy lo hemos querido visibilizar aquí
pero sobre todo vamos a seguir muy pendientes, lógicamente, de este y de otras cuestiones de la actualidad, por supuesto, de Canarias y de la isla de Gran Canaria, pero a mí es un asunto que me ha llamado mucho la atención y que en las últimas horas he visto también una reacción de muchas personas que me indican que este asunto merece cuanto menos un debate mucho más profundo que el cortar por lo sano, que es lo que ha hecho en principio el Ayuntamiento de Agaete. Desconozco los motivos exactos de por qué se niega a dar explicaciones a la opinión pública, a sus vecinos de Agaete a través de Mírame Televisión, este alcalde. Yo entiendo que le debe ser complicado defender públicamente una decisión de estas, ¿no? Porque es incomprensible. A mí me parece que cerrar una escuela de música es un insulto, es una falta de respeto al colectivo de la cultura, a los hombres y mujeres que aman la cultura, al mundo de la música, a la gente que trabaja de la música, que vive de la música y que le apasiona la música. Y si dice que la escuela de música es un lujo, habría que preguntarle, además también en alguna que otra intervención, cuántos asesores o personal de confianza tiene el ayuntamiento. Habría que preguntarle directamente cuántos asesores o cuántas personas, personal de confianza tiene en su grupo de gobierno y saber... No sé si tiene asesores, no sé si tiene personal de confianza y no sé los sueldos. Y saber cada uno de los sueldos. Porque eso, a lo mejor, señor alcalde, sí que va a ser un lujo. Es que probablemente si uno empieza a buscar con lupa, ¿no?, en todos los gastos que puede tener un ayuntamiento como el de Agaete, que es verdad que lo que decía el alcalde también en una de esas declaraciones, que es que las previsiones de los ingresos les han fallado, van a tener menos ingresos de los que preveían. Bueno, pero si uno se pone a buscar con lupa, probablemente encuentre otros gastos que puedan ser considerados mucho más superfluos que los que supone una escuela de música como la de Agaete. Además, insisto, una escuela de música que es referente y que es histórica. Bueno, diversas personalidades del mundo de la cultura y de la música pues han querido expresarse. Ustedes, en las redes sociales, además, hay una, en Facebook en concreto, una página que es Salvar esta escuela de música, donde se recogen, bueno, pues todos esos comentarios. Nosotros hemos querido destacar dos vídeos enviados en apoyo a los usuarios y a los familiares y a los miembros, profesores también, docentes de esta escuela de música, por parte de dos artistas de reconocido prestigio en Canarias como son Braulio y Arístides Moreno. Vamos a ver, en este caso, vamos a escuchar y ver sus palabras. ¿Qué tal, amigos? Soy Braulio. Estoy de viaje, muy cansado, pero quisiera comentar algo que me tiene preocupado. Me acabo de enterar que han cerrado la escuela de música de Agaete, donde trabajan un gran número de buenos profesionales y donde hay alguna decepción, me consta. Tengo la esperanza de que se reconsidere esa decisión y que las autoridades, desde la alcaldía, el cabildo, el propio gobierno, se impliquen y busquen soluciones, porque cerrar un lugar donde se imparte cultura siempre es una tragedia. Un abrazo. Hola equipo, soy Arístides Moreno y me alongo por aquí pues para ofrecer mi apoyo a las escuelas de música en general, pero en especial a la escuela de música de Agaete, que puedan resolver las situaciones que puedan resolver que haya disposición para resolver y que haya disposición para sanear. Y sí, la música es salud, la música es medicina social y por eso siempre estamos ahí al apoyo. Así que adelante toda la gente que se está moviendo en la escuela de Agaete y venga, esperemos que todo se resuelva rápido y que se resuelva de la mejor y la manera más sana posible, ¿vale? Besazos. Ya ha habido también manifestaciones en las calles y seguramente este asunto va a seguir trayendo bastante debate social y probablemente veremos alguna reacción nueva por parte del ayuntamiento. Nosotros vamos a seguir insistiendo para poder hablar con el alcalde con calma, para poder preguntarle, para que pueda dar explicaciones aquí en Canarias al Día. Eso será ya en próximos programas. Nos despedimos, Óscar. Ha sido un placer arrancar esta nueva temporada de Canarias al Día en esta semana tan importante para Mírame Televisión y de hacerlo con un buen compañero como eres tú, Óscar. Muchas gracias. Además, con mucha actualidad, con muchos frentes que van a venir, que están ya copando la actualidad, como por ejemplo el caso, el tremendo escándalo, con esas dudas, esas sospechas de las oposiciones en Canarias, y será sin duda unas jornadas y unas semanas bastante intensas que vamos a tratar de descifrar, de contar claves y bueno, de despejar muchas dudas de lo que nos afecta a todos los ciudadanos de Canarias. Un placer estar de nuevo a tu lado, David, un placer estar una noche más aquí en Mírame Televisión. Muchas gracias, Óscar Martín, periodista, compañero
y lo pueden escuchar cada tarde en los micrófonos de Onda Cero Canarias. Nosotros, antes de despedirnos, eso sí, una cosa que se me olvidaba, que es recordarles un número de WhatsApp que tenemos abierto para que ustedes puedan participar en este programa, y lo están viendo ya en pantalla, el 691-623-914. Ustedes pueden mandarnos ahí, esto no es para que nos manden sus opiniones, sino para que nos manden cuestiones que les preocupan, cosas que están ocurriendo en su barrio, cosas que quieran denunciar, documentación, incluso pueden hacerlo de manera anónima para que nosotros investiguemos alguna cuestión que ustedes quieran que investiguemos, para quejarse de cosas que ocurren en su entorno. Es una vía abierta de colaboración entre Mírame Televisión y ustedes, nuestro mayor capital, nuestros espectadores. Así que aprovechenla, porque nosotros de seguro que les vamos a dar respuesta. Y la otra cuestión que no quiero dejar pasar antes de decir adiós es que no olviden que el próximo martes en esta mesa se volverá a sentar nuestro director Manuel Artiles y vamos a terminar con ese repaso de los echaderos del gobierno de Canarias. Un gobierno que tiene más altos cargos, que tiene más consejerías, que tiene más viceconsejeros y más directores generales, y que prácticamente nos cuesta 2 millones de euros más que el anterior gobierno. ¿Cuántos altos cargos están ahí porque de verdad tienen un perfil adecuado para el puesto que ocupan? ¿Y cuántos están ahí por un favor político o por ser de un partido político, o incluso de haberse quedado fuera de alguna administración porque eran candidatos en las últimas elecciones locales? Bueno, pues este martes continuamos con el repaso a los echaderos del gobierno de Canarias. No se lo pierdan, que pasen una feliz noche y si tienen puente, que disfruten del puente.